Vamos a comenzar. Decano de la Facultad de Derecho, profesor Jesús María Casal. Directora General de Posgrado, profesora Ninosca Rodríguez. Directoras de las Escuelas de Derecho, sede Caracas y sede Guayana, profesoras María Lidia Álvarez y María Virginia Alarcón. Profesores directores de los institutos y centros adscritos a la Facultad de Derecho. Profesores miembros del Consejo de la Facultad de Derecho. Invitado especial, profesor Rafael Badel Madrid. Apreciados profesores y alumnos. Sean todos bienvenidos a la lección inaugural de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello para el periodo 2022-2023. Esta lección inaugural es una oportunidad para el encuentro de distintos miembros de la comunidad universitaria. Tendremos la oportunidad de escuchar a la representación estudiantil, al decano de la Facultad de Derecho y al profesor Rafael Badel Madrid. Invitamos al podium a los estudiantes Andrea Salima y Anselmo Coelho para que, como miembros de la representación estudiantil, compartan sus palabras con nosotros. Estimados, doctor Jesús María Casal, decano de la facultad, doctora María Lidia Álvarez, directora de la escuela, profesora María Virginia Alarcón, directora de la escuela sede Guayana, profesora Ninosca Rodríguez, directora de posgrado, destacado orador, doctor Rafael Badel, profesores de la facultad, compañeros estudiantes, demás presentes, tengan todos muy buenos días. El día de hoy nos corresponde darles unas breves palabras de bienvenida a esta lección inaugural y a nuestro nuevo año académico 2022-2023. Para estos efectos, y en honor al tiempo de nuestra intervención, nuestros comentarios se dirigirán a dos grandes temáticas. La primera, referente a nuestro recuento del año académico culminante y los deseos que tenemos para el que inicia. Y la segunda, un agradecimiento y reconocimiento especial a la importancia de la temática que abordará nuestro orador del día de hoy, el doctor Rafael Badel. De tal modo, no podemos sino manifestar nuestra emoción por iniciar un nuevo año lectivo, lleno, como siempre, de retos y oportunidades grandiosas para nuestra facultad y para nosotros como estudiantes. En la pasada oportunidad, tuvimos el regocijo de poder reencontrarnos presencialmente, después de 2 años de estudios a distancia, en donde nuestra mediación académica y lúdica con la comunidad universitaria se agotaba en una pantalla de a lo sumo 16 pulgadas, y muchas de nuestras interacciones se registraban como rígidos textos, con poco o nada de contacto más allá. Este año, después del regreso a la presencialidad, podemos afirmar animadamente que nuestro campus es de nuevo aquel refugio de vida y academia que nos asombró cuando lo pisamos por primera vez. Un lugar en donde el sonido de voces y la mar de personas no agobia ni preocupa, sino que da ánimos de seguir adelante, porque nos notamos parte de una comunidad, la comunidad ucavista. Ahora bien, la presencialidad no solo nos alegra por el reencuentro entre pares, sino por las nuevas oportunidades que, con los aprendizajes obtenidos durante la pandemia, hemos asumido y seguiremos llevando a cabo con el mayor ánimo. Hoy más que nunca, estudiar Derecho reputa una magnífica oportunidad, con salidas laborales internacionales, con oportunidades de desenvolvimiento diversificadas, con nuevas áreas del conocimiento en las que investigar y producir nuevas ideas, con la posibilidad de adquirir y aplicar conocimientos multidisciplinarios en los problemas del día a día. Nuestra carrera hoy está vigente. Nuestros objetivos particulares como estudiantes seguramente han cambiado desde que nos inscribimos hasta este día, pero lo cierto es que, independientemente de aquello que como individuos queramos llevar a cabo, los conocimientos y experiencias que nos deja Derecho UCAP nos acompañarán y guiarán hasta los destinos más inimaginables. Nuestra misión para este año va en concordancia con esa idea. Como miembros de esta facultad, deseamos que este nuevo periodo académico tenga novedades para todos, con un progresivo mayor involucramiento por parte de nosotros, los estudiantes, en los proyectos que se llevarán a cabo. Asumimos con compromiso también nuestra investidura como parte del Consejo de Facultad, que tenemos la certeza que apoyará las iniciativas propuestas por los estudiantes y avalará su participación en todas las instancias para favorecer la construcción de una relación cada vez más sólida entre el estudiantado y nuestros profesores y autoridades. Ahora, no queremos culminar nuestra participación sin antes señalar la suprema importancia que tiene la temática que hoy será central en nuestra lección, aquella de la controversia por el territorio Esequibo, sobre la cual la academia, y en particular esta facultad, ha trabajado solemnemente para difundir y proponer conocimientos y soluciones sobre este asunto de relevancia nacional e internacional. La controversia del Esequibo no es un problema que se haya quedado atrás en la historia.
Aunque muchos probablemente hemos vivido toda nuestra vida bajo la idea de aquello que veíamos en los mapas, como la zona de reclamación, que no forma parte de nuestro territorio, y por ende no hay reclamación sobre el mismo. Sin embargo, el cambio en la dinámica que se suscitó con la solicitud ante la Corte Internacional de Justicia nos hace especialmente conscientes de la relevancia nacional e internacional de este conflicto. Nos llama a abocarnos a conocerlo en profundidad, porque si bien hoy la tarea de su difusión corresponde a nuestros profesores, más pronto que tarde vamos a tener que asumir esta noble tarea. Es por ello que debemos tomar la bandera de prepararnos, como abogados jucavistas, para enfrentar este y los demás problemas que puedan surgir en el futuro. Debemos valernos de nuestra formación integral, la que nos brinda la mejor facultad de Derecho que tiene este país. Debemos valernos de formación integral para observar las dificultades como las grandes oportunidades de avance del día de mañana, aquellas construcciones a las que vamos a dedicar nuestra vida. Y así, nuestro llamado el día de hoy es a enfrentarnos este año con la plena conciencia de valor que tiene nuestra presencia en este campus, nuestros intercambios diarios con compañeros y profesores, las actividades en las que tomamos parte, todo como estudiantes del UCAP. Veamos también los retos y las dificultades que se nos presentarán como oportunidades de crecimiento, momentos en donde podemos decidir por el camino correcto, aquel que, como dijera el poeta, haremos al andar, no sin tropiezo ni desvíos, pero con la meta ceñida en nuestra cabeza, que nos permite vislumbrar aquello en lo que nos queremos convertir. Demostremos una vez más las razones por las cuales la Universidad Católica Andrés Bello tiene la mejor facultad de Derecho del país. Prometámonos salir al mundo con los valores jucavistas como manual, con los conocimientos que hemos adquirido como herramientas y con los diversos conflictos del mundo como nuestras reparaciones por hacer. Seamos en todo los abogados jucavistas que necesita este país y el mundo, para así poner los ladrillos que servirán de base para la realidad que nos merecemos. Bienvenidos a esta, nuestra lección inaugural. Tengas todos un año lleno de éxitos. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, las palabras del decano de la Facultad de Derecho, profesor Jesús María Casal Hernández. Queridos profesores, entre ellos de nuestra secretaria general de la universidad, profesora Magali Vázquez, nuestra querida directora María Lidia Álvarez, también la profesora Ninosca Rodríguez, directora de posgrado, y todo el cuerpo de coordinadores, todo el cuerpo de apoyo, directores de centros, institutos. Queridos estudiantes, veo aquí muchos de mis estudiantes de actual semestre y semestre pasado, y ningunos estaban obligados a venir. Eso me alegra mucho verlos aquí, como ninguno de los que están aquí presentes, sino que ha sido posible hacer esta convocatoria donde, como todos los años, y con el saludo muy especial también para los invitados especiales, y ya mencionado como uno de nuestros profesores, pero que hoy lo tenemos como orador especial, el profesor Rafael Badel, pues esta es para la facultad una ocasión muy especial, de mucho significado, porque nos encontramos una vez al año para hacer un balance de la marcha de la facultad, para hablar de los principales proyectos en curso. Hay, por supuesto, muchos otros espacios institucionales donde hacemos eso. Los consejos de escuela, los consejos de facultad, las reuniones permanentes. Acabamos de escuchar a la representación estudiantil. Ellos se han referido a un poco el espíritu general que ellos esperan domine nuestras interacciones y los proyectos que ellos quieren llevar adelante. Pero, por supuesto, en las reuniones que tenemos permanentemente con ellos, entramos en detalles, y siempre ellos son un estímulo para nosotros y traen propuestas y formulan preguntas y formulan reclamaciones, y todo es productivo, todo es bueno para mejorar la marcha de la facultad, y como ellos han dicho, es esencial para que sigamos siendo la mejor facultad de Derecho. Y esta lección inaugural es también una oportunidad para tratar un tema jurídico de especial relevancia, analizado por uno de nuestros profesores. En este sentido, quiero manifestar mi satisfacción porque corresponde al profesor Rafael Badel dictar este año la lección inaugural sobre un asunto de enorme importancia y actualidad, como es la reclamación de Venezuela sobre el territorio Esequibo. El profesor Badel ha trabajado intensamente sobre esta temática, últimamente en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, institución a la cual me honro también en pertenecer,
que ha promovido un ciclo de coloquios, impulsado sobre todo por el profesor Héctor Faúndez, pero que también allí en la publicación que está por difundirse ha trabajado intensamente el profesor Badel y otros miembros de la academia. También yo tengo una contribución sobre un aspecto constitucional, pero quiero destacar que allí el liderazgo del profesor Badel ha sido muy importante. Adicionalmente, quiero destacar que la vinculación del profesor Badel con este asunto viene de tiempo atrás y se vincula justamente con la UCAP. Se vincula justamente con la Universidad Católica Andrés Bello y con el inicio de su actividad como profesor en esta Facultad de Derecho. Espero que él luego en sus palabras haga mención a ese aporte fundamental que representó haber organizado en 1982 un juicio simulado precisamente sobre la reclamación venezolana sobre el Esequibo, con participación también de otros profesores de la cátedra de Derecho Internacional Público, como el profesor Adolfo Salgueiro, Raúl Arrieta, que recordamos a ambos con gran cariño. Y me tocó a mí luego directamente ser beneficiario de la estela que dejó ese juicio simulado, porque posteriormente el profesor Adolfo Salgueiro, que fue mi profesor de Internacional Público, siempre organizaba un debate sobre la controversia del Esequibo. Y todo eso fue fruto de ese juicio simulado que se organizó en 1982. Y la Cátedra de Derecho Internacional Público, a la cual siguió perteneciendo el profesor Badel, pues siguió organizando actividades en esta materia. Debo también destacar que se cumplen 40 años de su desempeño como profesor en LUCAP, en la cual ostenta la categoría de titular. A lo largo de todos estos años, en los que fue ascendiendo por las distintas categorías del escalafón, debo destacar su esmero, su dedicación, su trayectoria brillante e intachable, y su voluntad permanente de colaboración con la facultad. Esto realmente, y aquí siento que me toca a mí hablar por el decano que soy hoy, pero lo recuerdo también del padre Pérez Llantada, es decir, de mis predecesores. Ustedes saben que esa es una peculiaridad de este cargo, que a veces el cargo nos pesa mucho, porque imagínense los que tenemos atrás, ¿no? Tenemos atrás a personas como el padre Luis Mario Lazo, como el padre Pérez Llantada, tantos otros que tal vez en este momento la emoción hace que me olvide de sus nombres, pero pues en esa destacada trayectoria de los antepasados, de los antiguos decanos, pues sí recuerdo cómo esa disposición permanente del profesor Badel, como también de su hermano, el profesor Álvaro Badel, para atender todos los requerimientos de la universidad. Y les confieso que a veces noto que cuando yo los llamo en condición de decano, nunca me dicen que no, pero tal vez es porque no les estoy hablando yo. Ellos, yo pienso que tal vez en ese momento perciben que les habla Llantada o que les habla el padre Lazo. Entonces, de alguna manera, yo me beneficio de todos esos poderes que no me son propios, pero que el tiempo que esté aquí, pues, sí pienso utilizarlos. Y pues, esta es, por lo tanto, una ocasión para expresar un agradecimiento al profesor Rafael Badel y, por supuesto, por los años cumplidos y por todos los que quedan por delante. Y pues, en este sentido, quisiera que nos sumáramos en un aplauso para reconocerle toda esa... Luego, pues, toca hacer muy brevemente algunas referencias a la marcha de la facultad. Y quisiera referirme a 3 puntos. En primer lugar, hacer el reconocimiento a los estudiantes, a los profesores. Saben ustedes que la universidad se está evaluando permanentemente. A veces yo sé que los profesores sentimos que puede ser demasiado, todos los sistemas que hay pues, de elaboración de los planes de clase, pero todo tiene un objetivo, un propósito. Aquí está la secretaria nuestra que hace todas esas normas. Entonces, pero eso se aprueba en el Consejo Universitario, evidentemente, porque se considera que es importante aprovechar en primer lugar los beneficios de haber incorporado las clases en línea, de haber incorporado la virtualidad a nuestra docencia, y por otro lado, pues la universidad se evalúa constantemente. Tal vez por eso es que pudimos responder también cuando se desató la pandemia. Fíjense que eso estaría por hacerse un estudio comparativo, yo creo que sería interesante, pero fue de las universidades, no solo en Venezuela, probablemente en Latinoamérica, que más rápidamente se puso de pie y comenzó a nuevamente a dictar sus clases de calidad. Porque hubo universidades en el país que acudieron fue a clases de WhatsApp durante toda la pandemia. Díganme ustedes si eso se puede llamar clase, pero
En todo caso, la universidad estaba preparada para ese momento. Y en este sentido, en la evaluación que se ha hecho sobre nuestros profesores, hemos salido con un resultado altamente satisfactorio. La encuesta sobre los índices de satisfacción estudiantil revelan que hay una gran satisfacción de los estudiantes sobre la marcha de la facultad, la calidad de sus profesores, las oportunidades que se les abren para el desarrollo personal en distintos aspectos. Y por otro lado, pues siguen triunfando nuestros estudiantes, como pudimos también constatarlo últimamente, en las competencias internacionales. Siempre están en las primeras posiciones en las competencias internacionales y eso es una experiencia muy rica para ellos, como siempre lo comparten con nosotros. Luego, sobre los estudios de derecho, comentarles como una noticia positiva, el año pasado hablamos sobre las pasantías, la recuperación del programa de pasantías, esto se ha consolidado, tenemos ya un número mayor de estudiantes que están en este programa y las alianzas con los escritorios jurídicos han sido fundamentales. Esas alianzas han sido fundamentales y queremos también aquí agradecer a todos los profesores que en sus escritorios jurídicos se disponen para recibir a nuestros estudiantes para que puedan hacer el programa de pasantías y es además un antecedente fundamental de cara a la posible reforma curricular. El tema de la reforma curricular es un tema que la universidad considera prioritario para el cumplimiento de los objetivos de nuestro Plan Estratégico 2020-2023. En el caso de la Facultad de Derecho, ya lo decían bien los estudiantes, no pensamos de ninguna manera poner en entredicho el objetivo de la formación integral, el perfil de egreso, la búsqueda de la excelencia, los niveles de calidad. Pero sí es verdad que hay un contexto que nos interpela, que reclama adaptaciones. Sabemos que el contexto no es nada fácil. No debo entrar aquí en detalles. Todos sabemos que el contexto es complejo. En el caso de la Facultad de Derecho, las presentaciones que se nos han hecho últimamente ya indican desde el año 2018 un descenso en picada en todas las carreras de la universidad en el número de inscritos. No es algo específico de derecho, es una tendencia general de la universidad, pero sí se aprecia en algunos años un poco más acusada esa tendencia, seguramente por factores ligados a pues, la destrucción de la institucionalidad, ausencia de Estado de Derecho. Se piensa que la carrera de Derecho no ofrece salidas internacionales, lo cual no es cierto, y por eso muchas actividades de difusión de la carrera que estamos desarrollando van apuntadas a demostrar que eso no es así, que con la formación que imparte la UCAP es posible tener una carrera, un desempeño exitoso en el exterior, pero también es posible tener un desempeño profesional exitoso con vínculos con el exterior desde Venezuela. Y por lo tanto, pues esos factores y también las exigencias de internacionalización, las exigencias de modernización, de conectividad, todas estas mencionadas en nuestro plan estratégico, es decir, que además eso ya está previsto en el plan estratégico 2020-2023, todo eso conduce a que las autoridades universitarias hayan solicitado a todas las facultades discutir sobre la pertinencia del rediseño curricular. Y así lo estamos haciendo. En la Facultad de Derecho este tema se llevó al Consejo de Facultad. Cada Consejo de Facultad debía decidir cuál era la profundidad que por lo menos preliminarmente se vislumbraba para la reforma. Y se aprobó en el Consejo de Facultad que no era un simple ajuste puntual, sino un rediseño curricular. Se creó una comisión de rediseño curricular con participación de estudiantes de Caracas, Guayana, profesores Caracas, Guayana, autoridades, y esta comisión ha ratificado el mismo objetivo, se ha empezado a trabajar y ya vamos ahora al trabajo participativo con los profesores en los departamentos, con unas orientaciones fundamentales que también se han compartido. Con lo cual esto es esencial, que todos los profesores pongamos lo mejor de nosotros en esta fase del rediseño curricular. Donde aspectos fundamentales, como les decía, es la modernización, la internacionalización. Tenemos que introducir algunos elementos de mayor flexibilidad para poder tener el semestre global, es decir, que un semestre el estudiante lo puede estudiar en otra universidad, bien sea en modalidad híbrida, modalidad combinada, presencial. Y también estamos pensando en introducir flexibilidad para articular mejor la carrera con los posgrados, es decir, que podamos tener un continuum entre pregrado, posgrado y crear todos los incentivos posibles para que los estudiantes culminen con un título de posgrado.
Esto, lo decía, se va a hacer a través del trabajo por departamentos y tomando, por supuesto, todos los elementos positivos de las anteriores reformas o ajustes curriculares. Saben ustedes que siempre en la UCAP, y eso tuve la oportunidad de conversarlo en su momento con el decano Salvador Januzzi, pues siempre lo que hacemos en esta facultad es sumamos, ¿no? Es decir, sobre las cosas buenas que se han hecho, colocamos otras piedras y por eso es que tenemos un muro tan alto, porque siempre vamos sumando. Luego, sobre la facultad y su entorno, dos apuntes que mencionar. La clínica jurídica se ha reforzado dentro de la clínica jurídica el área de derechos humanos. Ya se ha presentado recientemente un amicus curiae en un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, trabajado por nuestros alumnos. Allí ha colaborado mucho la profesora Daniela Uroso, que está en el Boston College, y que ya venía llevando también iniciativas similares para la clínica jurídica de esa universidad. Sumando fuerzas con ella, pues ya se ha presentado un amicus curiae, se están preparando otros, con lo cual es un área en la cual estamos también fortaleciendo las clínicas jurídicas. Y un proyecto en el que nos hemos empeñado mucho últimamente es la elaboración de un Plan Nacional de Formación de Jueces para cuando tengamos un Estado de Derecho. Evidentemente no lo tenemos y por lo tanto este plan está pensado para ese momento en que podamos levantar un Estado de Derecho y que los esfuerzos, iniciativas propuestas de tantas organizaciones, ONGs que se han hecho en la materia y los que han surgido también de esta iniciativa de varios meses de trabajo, donde hemos podido levantar un diagnóstico que se remonta al periodo de vigencia de la Constitución del 61, con un tiempo, por cierto, en que la profesora María Elena Fernández trabajó allí directamente en la fase fundacional de la Escuela Judicial. Esos documentos los encontramos, eso lo vamos a incluir en el documento de diagnóstico, pero este proyecto, pues lo que quiere, con apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, es generar consensos entre distintas organizaciones que han participado y que seguirán participando, con el apoyo que hemos recibido de la Escuela Judicial de Colombia, de la Academia Judicial Chilena, de la Escuela Judicial Mexicana, con la participación del experto español, profesor Perfecto Andrés Ibáñez, y también ha participado el doctor Diego García Sayán, hasta hace poco, el relator de las Naciones Unidas para la Independencia y la Judicatura. Y en paralelo, claro, cada uno de los miembros de la facultad se vincula con las iniciativas que se puedan llevar adelante para que ese Estado de Derecho venga pronto, para restablecer pronto la institucionalidad. Y aquí pues todos los profesores, los distintos centros e institutos llevan proyectos en el campo, el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno, Derechos Humanos, Clínica Jurídica, Instituto de Investigaciones Jurídicas, todos están poniendo el hombro para que podamos acelerar una verdadera transición a la democracia. Una palabra final sobre el espíritu que anima nuestro trabajo. Les pedí el año pasado no perder la esperanza. Hoy creo que estamos sobre sus hombros. Estamos inmersos en una dedicación plena a la realización de los fines de la universidad como equipo. Un equipo que no vacila, que ya no deshoja margaritas, sino estamos enfilados en una dedicación plena con toda nuestra voluntad, con toda nuestra energía, superándonos a nosotros mismos cada día por el bien de la universidad y del país, con un equipo de trabajo fundamental de pregrado y posgrado que hemos tratado de articular para sumar los esfuerzos. Y ahora se están desarrollando muchas iniciativas en el campo de la extensión en ese sentido. Y esto está abierto también a iniciativas de los profesores para cursos cortos de formación, actualización. La universidad tiene que diversificar para asumir los retos del presente. Los centros e institutos igualmente en una dinámica pues muy fluida de trabajo con sus directores. El año pasado también les pedía no pisar la semilla de esperanza que veíamos en los estudiantes, que en medio pues de nuestra, tal vez a veces de nuestra consternación, de nuestras desilusiones, veíamos en ellos una semilla de esperanza que podía ser la clave para cambiar las cosas. Hoy les pido estimularlos, animarlos a que se vinculen a las actividades de proyección social, de proyección académica, como ahorita mismo les exhorto a que estén con nosotros en eso, a que trabajemos juntos. Si hay algo que ustedes creen que es importante hacer, no piensen primero hacerlo por su cuenta. Conversen un poco, tal vez nos interesa a ambas partes, nos interesa también a los profesores, nos interesa a las autoridades. Que tomemos nosotros un poco de ese vigor y de esa espontánea determinación. Confío en que juntos, con ese ánimo renovado, lograremos los objetivos trazados para este año académico. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Casal. Como ha mencionado el decano, en esta oportunidad
la tradicional disertación, que además sugiere un tema de análisis no solo para los miembros de la comunidad ucavista, sino para la ciudadanía en general, se intitula La controversia del Esequibo y estará a cargo del profesor Rafael Badel Madrid. El profesor Rafael Badel Madrid es abogado y doctor en Derecho por la Universidad Católica Andrés Bello, profesor titular y jefe de cátedra de Derecho Procesal Administrativo en la UCAP, individuo de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, miembro correspondiente extranjero de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y socio fundador del despacho de abogados Badel y Grau. Bienvenido, profesor. Señor decano y demás autoridades de la Universidad Católica Andrés Bello, señoras y señores profesores y estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello, apreciados representantes estudiantiles, al Consejo de la Facultad, señorita Andrea Salima y Anselmo Oelo. Saludos a todos los que están conectados esta mañana en forma virtual. Un saludo muy especial y un mensaje de agradecimiento a todo el personal de apoyo técnico y logístico de este evento. Agradezco especialmente a nuestro decano, el profesor Jesús María Casal, y a los demás miembros del Consejo de la Facultad de esta Universidad Católica Andrés Bello por haberme seleccionado para llevar adelante en la mañana de hoy esta lección inaugural del año académico 2022-2023. Cuyo tema es, como ya se ha dicho en varias oportunidades, de especial interés para todos los venezolanos. Y como es evidente, muy importante para el derecho internacional público e incluso para el derecho constitucional. Para cumplir el propósito que me han encomendado, voy a formular algunas consideraciones generales sobre esta controversia que se originó hace casi 200 años. Y luego haré algunos comentarios jurídicos sobre el Tratado de Washington de 1897, el Laudo de París de 1899, el Tratado o el Acuerdo de Ginebra de 1966, el Protocolo de Puerto España de 1972, y luego al juicio simulado que hicimos en este mismo auditorio hace 40 años para explicar la importancia y el impacto que se deriva de esa actividad académica. Tengamos en cuenta en primer lugar, y pido excusas al principio, pero me quiero dirigir especialmente a los jóvenes estudiantes que están aquí presentes la mañana de hoy y a los que están sintonizados a través de las redes. Primero voy a realizar algunas consideraciones sobre algunas fechas que es importante tener en mente. En primer lugar, a través de la Real Cédula de fecha 8 de septiembre de 1977, se había constituido la Capitanía General de Venezuela. Luego, mediante el Tratado de Londres de 1814, el Reino Unido adquirió los establecimientos holandeses situados al este del río Esequibo, que a su vez Holanda había adquirido de España a través del Tratado de Münster en el año 1648. Todos los campamentos se ubicaban, insisto, al este del río Esequibo. El artículo 128 de la Constitución de Venezuela de 1811 ya había previsto en el artículo 12 que luego de libres de opresión que sufran las provincias de Coro, Maracaibo y Guyana, puedan y quieran unirse a la Confederación y serán admitidas. En 1817, el libertador Simón Bolívar, desde el cuartel general de Angostura, emitió un decreto por medio del cual incorporó la provincia de Guyana a Venezuela.
De manera que para el momento en que se sanciona la Constitución de Angostura de 1819, Guyana era ya una provincia perteneciente a Venezuela. En 1822, hace 200 años, se observaron la presencia de las primeras ocupaciones de colonos ingleses cerca del río Esequibo, en dominios que eran de Venezuela y que para ese momento formaba parte de la Gran Colombia. En respuesta, el gobierno colombiano instruyó a su ministro José Rafael Revenga para que conviniera con Inglaterra la fijación de las fronteras con la Guyana británica. El límite oriental de la República de Colombia fue establecido mediante una ley en el año 1824, donde quedaba claro que las provincias de la Capitanía General de Venezuela, Cumaná, Barcelona, Guyana y Margarita, estaban comprendidas dentro de ese país. Y aún después de la separación de Venezuela con la Gran Colombia, esa ley de 1824 siguió en vigencia y siguieron esos siendo los territorios que correspondían a Venezuela. En 1824, y esta fecha es muy importante, el Reino Unido reconoció a Colombia como país independiente. La decisión del Reino Unido fue notificada a España. Y dicen los historiadores, la noticia se recibió con júbilo en América. En ese reconocimiento del Reino Unido a Colombia estaban incluidos los territorios de Guyana. En 1835, no obstante ese reconocimiento de la República de Colombia como Estado independiente, el Reino Unido inició la expansión sobre el territorio Esequibo. Tenía el claro objetivo de dominar el Orinoco, lo que le permitiría el control fluvial de esa parte septentrional de América del Sur y la explotación de los recursos minerales de este territorio. Ese año, 1835, en nombre de la Royal Geographical Society de Londres y con el apoyo del Colonial Office, el geógrafo y naturalista Robert Schomburgk trazó una primera línea de demarcación entre Venezuela y la Guyana británica. Esa primera línea de demarcación usurpaba 4.920 kilómetros que correspondían a Venezuela. En 1840, el mismo naturalista Schomburgk, pero esta vez enviado por el gobierno de Inglaterra, trazó una segunda línea de demarcación que añadió un área de 141.930 kilómetros cuadrados que partían de la boca del río Amacuro y seguían en dirección norte-sur hasta llegar al Roraima. Ese es precisamente el origen de la controversia. Además de esta nueva línea Schomburgk, este señor Schomburgk levantó postes con las iniciales de la reina Victoria de Inglaterra, marcó árboles, ejecutó actos de posesión en los territorios. En este mismo momento, en el año 41, Venezuela protestó estos hechos a través de su embajador en Londres, Alejandro Fortique, y junto con Rafael María Baral, tenía la misión de sentar a Inglaterra a suscribir un acuerdo sobre la línea de demarcación. Se pidió a las autoridades inglesas que retiraran la posesión que tenían en la zona. Ellos habían levantado banderas, habían arreado la bandera de Venezuela y habían levantado banderas y accedieran a una negociación. Ante la insistencia de Venezuela, en el año 1842, se removieron los postes, se eliminaron las marcas de la reina de Inglaterra y Venezuela volvió a tomar posesión sobre la zona. En este punto es importante tener en cuenta, en 1845, que ahora España reconoce a Venezuela como Estado independiente. Y en ese reconocimiento que hace España a Venezuela como Estado independiente, también aparece la provincia de Guyana
como formando parte de Venezuela, y el límite era precisamente el río Esequibo. La eliminación de los postes, la eliminación de las marcas y el retiro de los ingleses, sin embargo, no eliminó el problema. La situación continuó, el ánimo continuaba, y en 1850 las relaciones eran tan tensas que un cruce de comunicaciones entre el gobierno de Venezuela e Inglaterra trajo como consecuencia que se firmara un acuerdo de status quo, por medio del cual Inglaterra promete no seguir ocupando territorios de Venezuela y dejar de realizar cualquier tipo de soberanía sobre los actos. Venezuela responde a través de su ministro de Relaciones Exteriores, Vicente Lecuna, una nota, y ese cruce de notas se convierte en derecho internacional en lo que se llama un acuerdo internacional, un tratado internacional, un tratado de status quo. Esto va a ser importante y pido a la audiencia que reserve este nombre, el Tratado de Status Quo de 1850. Mediante ese tratado ya era evidente que había un litigio por la soberanía de esa zona y era necesario determinar desde 1850 hacia atrás quiénes eran los legítimos ocupantes de la zona. Sin embargo, la expansión de Inglaterra sobre el territorio continuó y incluso en 1850, durante el segundo gobierno de Antonio Guzmán Blanco, con motivo del descubrimiento de yacimientos auríferos, las pretensiones de Inglaterra fueron devocadas a tales extremos que casi pasa el lindero por el pueblo de Upata, arrancando por el río Orinoco. Y se traza una tercera línea, Schomburg, en 1887, que alcanza esta vez 167.830 kilómetros cuadrados. Los ingleses trataron de hacer ver en ese momento que esas habían sido siempre sus pretensiones. En ese momento, los ingleses ya se habían olvidado del Tratado de Status Quo de 1850 y ninguna importancia les estaban dando. El Reino Unido consideró unilateralmente que la frontera con Venezuela consistía en una línea que partía desde Upata y ahora usurpaban 203.000 kilómetros cuadrados. Esa circunstancia hizo, obviamente, trajo como consecuencia que se rompieran relaciones diplomáticas con Inglaterra y a través del ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Diego Bautista Urbaneja, Venezuela notifica la ruptura de relaciones diplomáticas con ese país. Nunca aceptó sentarse a discutir con Venezuela, firmar un tratado internacional para solucionar lo que ya era una controversia que tenía casi 50 años. Prevalido de su posición de potencia extraordinaria, menoscababa los derechos de Venezuela. Venezuela gestionó el apoyo de Estados Unidos para que mediara en la controversia. Y en una primera situación de éxito, en 1888, consigue que el secretario de Estados Unidos, el secretario de Estado, Richard O'Neill, tome parte en el asunto, envíe una nota a Inglaterra pidiendo explicación sobre la disputa. En el año 1895, en la madrugada del 2 de enero del 85, a 10 meses de haberse fundado el pueblo de El Dorado, tuvo lugar un incidente muy grave que la historia lo conoce como el incidente de Yuruán, por medio del cual los ingleses asaltaron esas ocupaciones y tomaron posesión de ellas. Venezuela recupera, las autoridades militares venezolanas recuperan el pueblo y detienen a los ingleses usurpadores. Cuando ocurrió este incidente, las relaciones entre Estados Unidos e Inglaterra no eran buenas. Estados Unidos comenzaba ya a disputarle a Inglaterra la posición de potencia universal. Inglaterra pasaría posteriormente a dejar de tener el puesto privilegiado que tenía en ese momento. Con la justificación del incidente de Yuruán, Estados Unidos se involucra en la controversia. Y no hay explicación, no hay lectura de la historia de Estados Unidos que no pase por considerar esta intervención de Venezuela en el Esequibo, en la controversia del Esequibo,
como el primer paso que hace Estados Unidos en su política, en su geopolítica internacional. Era claro que las ideas expansionistas del Reino Unido violaban la doctrina proclamada en el año 1823 por el presidente James Monroe. Por eso Estados Unidos, a través del presidente Cleveland, en el mensaje al Congreso en 1895, invoca la doctrina Monroe y señala que no permitirá que Inglaterra tome posesión de territorios que no le pertenecen. Lo que no sabíamos era que después las relaciones entre Estados Unidos e Inglaterra iban a mejorar. Y el apoyo que había dado inicialmente se convirtió en lo contrario, a mitad de la forma como se desenvolvió la controversia. El presidente Cleveland se dirige al Congreso, invoca la doctrina Monroe. El Congreso de Estados Unidos ordena hacer una investigación sobre los territorios y la comisión designada llega a la conclusión de que Inglaterra no tiene derechos en esos territorios. Inglaterra accede finalmente a sentarse con Estados Unidos, no con Venezuela, a firmar un tratado de arbitraje, que termina por firmarse el 2 de febrero de 1897 y conforme al cual se intentaría solucionar la controversia. De conformidad con el artículo 1 del tratado, se procedería a nombrar inmediatamente un tribunal arbitral que determinaría la línea divisoria entre Estados Unidos de Venezuela y la colonia de Guyana Británica. El artículo 2 del Tratado de Washington estableció que el tribunal arbitral debía estar formado por 5 juristas. 2 por parte de Venezuela, pero no venezolanos. 2 por parte de Inglaterra, pero sí ingleses. Los 2 ingleses los nombrarían las autoridades inglesas. Los 2 venezolanos lo nombraría uno el presidente de Estados Unidos y el otro el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos. Entre los 4 designarían al presidente del tribunal arbitral. Ese quinto jurado fue el ruso Fyodor Martán, Federico de Martán. Pido que reservemos ese nombre para más adelante. A Venezuela, como no le correspondió elegir a sus árbitros, tampoco le correspondió elegir a los abogados que la representarían. Y el arbitraje, el juicio y el laudo fue todo hecho en inglés y no en español, o no se utilizaron los 2 idiomas como idioma oficial. Se designaron a los representantes de Venezuela, 5 abogados: Benjamin Harrison, el expresidente Benjamin Harrison; James Russell, historiador naval americano; Benjamin Tracy, exsecretario de Guerra de los Estados Unidos; José María Rojas, venezolano diplomático; y el más joven, Severo Malé Prevost, el abogado más joven del grupo. Pido que reservemos ese segundo nombre en esta mañana. Tenemos ya 2 nombres reservados: Federico de Martán, presidente del Tribunal Arbitral, y Severo Malé Prevost, el más joven de los abogados que representaba a Venezuela, un abogado litigante en Nueva York. En varias oportunidades se obligó a Venezuela a aceptar las cláusulas de este tratado arbitral. De manera que es claro que Venezuela no suscribió este tratado arbitral de forma voluntaria, sino que fue forzado por las circunstancias. Conforme al artículo 3 del tratado arbitral, se trataba de un arbitraje de derecho. Y esto es importante decirlo porque para aquel momento, 1897, pero hacia atrás, la mayoría de los arbitrajes no eran de derecho, eran arbitrajes bona fide, en donde los árbitros eran altas autoridades, papas, reyes, etcétera, y las soluciones se dirimían a través de la equidad. Pero en este momento ya estaba claro para la comunidad internacional, para el derecho internacional público, que el arbitraje era una institución de derecho y que los árbitros deberían producir sus laudos de conformidad con el derecho.
Y por eso es importante la cláusula 3 del Tratado de Washington, que establecía: los árbitros deben investigar y cerciorarse de la extensión de los territorios o que pudieran ser legítimamente reclamados por las partes, al tiempo que examinarán los títulos de adquisición, etc. Esto suponía para los árbitros, obviamente, que debían examinar la documentación producida por las partes. Venezuela tenía todos los títulos y los tiene legítimos sobre este territorio. El artículo 4 del Tratado Arbitral establece algunas reglas particulares o básicas de la controversia, establecía el derecho de la controversia. A la 1 de la tarde del martes 3 de octubre de 1899, en el Palacio de d'Orsay, en París, luego de 54 audiencias de 4 horas cada una, celebradas por el Tribunal Arbitral, durante los últimos días de la presidencia en Venezuela de Ignacio Andrade, en medio de la revolución liberal restauradora, se leyó, dictó y publicó el laudo arbitral de París, que debía suponer una solución final a la controversia. En 6 párrafos, 844 palabras, sin motivación, el Tribunal Arbitral decidió por unanimidad adjudicar al Reino Unido 159.500 kilómetros cuadrados, que constituían más del 90% de los territorios a que el Reino Unido tenía derecho por habérselos cedido Holanda mediante el Tratado de Londres de 1814, aquella primera fecha que les pedí reservar. Allí están los títulos de Inglaterra en 1814, que se vieron extendidos mediante este laudo arbitral en casi 160.000 kilómetros cuadrados. Recordemos además que Inglaterra recibe estos títulos cedidos por Holanda, que no tenía más de 32.000 kilómetros en la zona, por haberlos adquirido de España mediante el Tratado de Münster o la Paz de Westfalia. Como señala el profesor Héctor Faúndez, la dimensión de lo que el laudo de París otorgó al Reino Unido es mayor que la superficie conjunta de Suiza, Bélgica y los Países Bajos. Es incluso mayor que la superficie conjunta de toda Inglaterra y Gales. El laudo de París, dictado en esas circunstancias, es obviamente nulo, por violar las normas del propio arbitraje, Tratado de Washington, por haber sido dictado en contra del derecho internacional vigente para el momento en que se produjo el laudo, pero además por haberse dictado en violación del debido proceso que establecía el Tratado de Washington, que aunque injusto establecía un proceso, por haberse incurrido en el vicio de exceso de poder, por haber incurrido en el vicio de ultra petita y además por haber sido totalmente inmotivado. Finalmente, por haberse dictado en violación grosera al deber de imparcialidad de los árbitros. El laudo de París violó el debido proceso porque no obstante que el tribunal debía investigar y cerciorarse de los títulos de las partes, Venezuela produjo todos sus títulos, Inglaterra no tenía ningún título que producir y sin embargo en su decisión los árbitros no analizaron los títulos producidos por Venezuela. Y una demostración de no haberlos analizado es la inmotivación. Y vamos a ver que la inmotivación es la justificación a toda la posición de arbitrariedad del tribunal arbitral. Los árbitros tenían que examinar, decidir imparcial y cuidadosamente las cuestiones que se le hubieran sometido a su consideración. En segundo lugar, ya lo dije antes, el laudo es nulo por haber incurrido en exceso de poder. Y decimos que se incurrió en exceso de poder cuando se aplicó inapropiadamente las normas que regían la reclamación. Les dije que reservaran una segunda fecha, el Tratado de Status Quo de 1850. Aquí había que aplicar la regla de la prescripción. ¿Quién ha estado poseyendo antes? ¿Cuál es la fecha crítica? Obviamente, en 1850 Inglaterra había aceptado que no seguiría realizando actos en el territorio que estaba en disputa. Y ahí se había congelado la reclamación.
De manera que había que llevar las fechas críticas de 1850 hacia atrás. ¿Quién ha estado ocupando estos territorios? Por lo menos por 100 años, pero el Tratado de Washington cambió las reglas. En verdad, no se aplicó el principio iutis possidetis juris, que ya era un principio de derecho internacional, por cuanto los ingleses alegaron que era un principio de derecho internacional americano, solo aplicable entre los estados de la región bajo conquista. Obviamente no le convenía a Inglaterra la aplicación de este principio. Aplicaron el principio de el iutis possidetis facto y el tribunal arbitral otorgó el territorio que era poseído por Venezuela, que tenía el título Venezuela, a Inglaterra. Se incurrió en el vicio de ultra petita, eso está allí en el propio laudo, desde que el laudo reguló asuntos que no estaban dentro de la controversia, reguló la navegación del río Barima y Amacuro, y además reguló situaciones que incluso se referían a terceros países, como era el límite entre la Guyana Británica y Brasil. Obviamente, en esas condiciones el laudo es nulo. El laudo incurrió en inmotivación, ya lo he dicho varias veces, inmotivación. No había una sola explicación de por qué el tribunal arbitral había otorgado esos territorios a Inglaterra. Y quinto, el laudo es nulo por haberse violado el deber de imparcialidad. Hay pruebas que determinan claramente que el presidente del tribunal arbitral, les pedí que reserváramos este nombre, Federico Di Martans, había manipulado y coaccionado a los demás árbitros para obtener una decisión unánime a favor del Reino Unido, convirtiéndolo en un laudo político en lugar de un laudo de derecho. La violación del deber de imparcialidad por parte del presidente del tribunal arbitral está respaldada por investigaciones que constan en muchísimos documentos. Venezuela posee títulos, comunicaciones y notas de prensa que demuestran que se trató de una componenda. Toda la comunidad internacional del momento lo denunció, incluso por los medios de comunicación social. Porque Inglaterra era una potencia muy importante en aquella época, pero los intereses de Francia no eran los mismos, ni los de Italia tampoco, ni los de Estados Unidos tampoco al principio de los eventos. Luego coincidían en ellos, como ya lo dije. Además, las sospechas de que el presidente del tribunal arbitral, Federico Di Martans, había violado gravemente el deber de imparcialidad, quedaron plenamente comprobadas cuando se publicó el memorándum póstumo que había dejado Severo Malé Prevost, uno de los abogados que representaban a Venezuela, fallecido el 10 de diciembre del 48. Malé Prevost, le pedí que reservaran este segundo nombre, había sido el abogado más joven de Venezuela y dejó un memorándum que pidió a su socio en su despacho de abogados que lo publicara solo luego de su muerte. En el memorándum denunciaba todas las componendas de las cuales él fue testigo, llevadas adelante por Federico Di Martans, para que los árbitros ingleses y los americanos convinieran en hacer una decisión unánime. Federico Di Martans amenazó a los árbitros americanos que representaban a Venezuela en que si no firmaban el acuerdo arbitral y se producía una decisión unánime, entonces le quitarían a Venezuela incluso las desembocaduras del Orinoco. En esa situación hubo reuniones muy importantes entre los representantes de Venezuela, en las cuales se debatían entre no firmar el laudo y dejar que Venezuela perdiera incluso hasta las bocas del Orinoco, o salvar esa parte del territorio de Venezuela y acceder a las presiones de Federico Di Martans. Pero no fue solo Severo Malé Prevost quien había reconocido esto, lo hizo también el presidente Benjamin Harrison, quienes tuvieron conocimiento directo de la confabulación. Pero hay otros periodistas del momento que daban cuenta de lo que estaba ocurriendo y en varios medios de comunicación aparecían las narraciones de lo que había ocurrido. Por ejemplo, narro una, el diario El Tiempo, del 17 de octubre del 99,
dejó claro el efecto negativo que tuvo el laudo arbitral de París en el foro internacional, creando incluso una suerte de huida a los arbitrajes por lo que había ocurrido. El expresidente de Estados Unidos, Harrison, el juez Prover, uno de los árbitros designados por Venezuela, el abogado Severo Malé Prevost y el mundo diplomático y toda la prensa dejaron por escrito constancia de lo que había ocurrido. Cito, el plan consistió en asegurar el apoyo del señor Martins, presidente del tribunal. Esto se llevó a cabo por la intervención de los rusos, quienes deseaban que él se pusiera del lado de Gran Bretaña con el objeto de obtener el apoyo de los ingleses para los planes de expansión rusos en China. Todo esto se cumplió en el más absoluto secreto. Cuando los árbitros se reunieron para el laudo, se aclaró la situación a los miembros americanos del tribunal. Vinieron a saber que la mayoría se había puesto de acuerdo sobre lo que había que hacer, otorgar a Gran Bretaña todo el territorio en reclamación. Por supuesto, esta elección inaugural tiene un límite de tiempo y esto es solo una de las pruebas que traje para leer. Pero son muchísimas y tendríamos que abrir un semestre nada más para ver las pruebas de Venezuela en este asunto. Pero 49 años antes de que muriera Severo Malé Prevost, que fue que hizo público en el mundo esta situación, ya se había afirmado esto en la prensa internacional y había un ambiente en el escenario internacional que Venezuela había sido fruto de había sido víctima de un despojo extraordinario. El laudo de París del 3 de octubre de 1899 es absolutamente nulo y por esa razón, y esos son principios generales de derecho internacional, no tiene carácter definitivo, no es obligatorio, no produce cosa juzgada y es un acto jurídicamente inexistente. Vamos a recordar que esto se ejecutó entre 1900 y 1902, obligado también por Inglaterra, bajo la amenaza de que si Venezuela no concurría a la demarcación, lo haría Inglaterra unilateralmente. Venezuela había pospuesto la demarcación. Vamos a recordar también que el laudo se dicta en plena caída del presidente Ignacio Andrade, y vamos a recordar que cuando se hace la demarcación en 1902, nuestras costas estaban bloqueadas, qué coincidencia, por Inglaterra, Alemania e Italia, quienes amenazaban el pago compulsivo de la deuda externa del país. Durante todo el siglo XX, Venezuela trató de reclamar los derechos que le correspondían por esta zona. Finalmente, en 1948, Rómulo Betancourt asiste a Colombia a la reunión donde se firmó la Carta de Organización de los Estados Americanos. Y en un brillante discurso anticolonialista, porque de eso se trataba la Carta de Organización de Estados Americanos, entre otras cosas, dice: la posición de Venezuela al propugnar el principio de autodeterminación de los pueblos no supone renunciar a los derechos de los territorios que legítimamente nos conceden. Esa posición se va a repetir desde 1948 y va a tener un éxito extraordinario a través de distintas manifestaciones de presidentes, diplomáticos, ministros, la academia venezolana, que culmina con un éxito extraordinario, y es que el 17 de febrero de 1966, luego de que la ONU dicta una resolución que obliga a Inglaterra y a Venezuela a reexaminar el asunto, en el año 66 se firma el Acuerdo de Ginebra para solucionar la contención. Era claro que el laudo de París no era cosa juzgada, no era definitivo, no había solucionado satisfactoriamente la controversia. El 26 de mayo de 1966, pocos meses después que se firmó el Acuerdo de Ginebra, el Reino Unido le da la independencia a Guyana y obviamente de conformidad con los principios de derecho internacional es Guyana ahora el recipiendario de las disposiciones a que se contrae el Acuerdo de Ginebra. En el año 70, Venezuela manejaba el problema fronterizo entre Colombia y Guyana. A la vez, decide suspender el de Guyana para ocuparse del de Colombia.
y por eso suscribe el protocolo de Puerto España para suspender por 12 años la reclamación. En 1982, transcurrido esos 12 años, volvemos al Acuerdo de Ginebra. En junio de 1892, se vuelve a tratar de buscar la solución de la controversia. Los meses de julio, agosto y septiembre de 1982 son particularmente importantes en la discusión política del país porque se reavive la controversia con Guyana. En octubre de 1842, comencé a dar clases en esta Universidad Católica Andrés Bello, un curso de Derecho Internacional Público. Y viendo lo que había ocurrido, siendo que estaba en el escenario el tema de Guyana, en el capítulo correspondiente a la solución de las controversias, nos animamos a realizar un juicio simulado sobre esa controversia. Ya pronto rescataré la importancia de este juicio, que no es solamente baladí, ni un cuento personal de este profesor. Los profesores Raúl Arrieta Cuevas, Adolfo Zagueiro, de Derecho Internacional Público de esta universidad, y Héctor Faúnde Ledesma, de la Universidad Central de Venezuela, sirvieron de jueces en este moot case que llevamos adelante. Es claro, después de 55 años de firmado el Acuerdo de Ginebra, que no se ha llegado a la solución de la controversia. El 30 de enero del 2018, el secretario de las Naciones Unidas, con fundamento en el Acuerdo de Ginebra, determina que el asunto debe pasar a la Corte Internacional de Justicia. Apenas 2 meses después, en marzo del 2018, Guyana demandó a Venezuela en la Corte Internacional de Justicia. Y mediante sentencia del 18 de diciembre del año 2020, la Corte Internacional de Justicia se declara competente para conocer de la controversia. De manera que la resolución de la controversia de Venezuela contra Guyana se encuentra ahora en la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, a quien le corresponde decidir como órgano judicial de la Organización de Naciones Unidas. La República Cooperativa de Guyana introdujo sus argumentos y defensas el 8 de marzo de este año, dentro del lapso que le había otorgado la Corte Internacional de Justicia. A Venezuela se le indicó que tendría hasta el 8 de marzo del año 2023 para producir sus defensas. Venezuela tiene 4 años negando asistir a la Corte Internacional de Justicia bajo la consideración de que no es un tribunal competente y de que el arreglo debe conseguirse en el Acuerdo de Ginebra. Al margen de que el asunto puede ser razonable y discutible y de que hay posiciones para estos asuntos, sin embargo, hacen ya 4 años que Guyana demandó a Venezuela. En ese juicio simulado que teníamos en el año 82, y en donde la mitad del curso representaba a Guyana y la otra mitad representaba a Venezuela, habían estudiantes brillantísimos que hoy son notables profesores, académicos, empresarios, todos con un éxito extraordinario. Yo recuerdo que una mañana, en plena discusión sobre los argumentos que debateríamos, levantó la mano uno de esos estudiantes, Eduardo Wallis, y dijo: profesor, ¿qué pasa si el Acuerdo de Ginebra no tiene un final feliz? Les explicaba yo a mis alumnos que habíamos vuelto al Acuerdo de Ginebra y de que ahora tendríamos que conseguir la solución a través de los medios a los que se contrae el artículo 33 de la Carta de Organización de Naciones Unidas. El planteamiento de la pregunta fue muy bueno y vino razonado. Recuerdo, Eduardo Wallis, un brillante estudiante que se había emocionado tanto con el trabajo que pidió la ayuda del gran Charles Bruber Carías. Y sabíamos desde el curso que lo estaba asesorando con los conocimientos que tiene ese gran venezolano sobre todos estos temas.
La pregunta vino fundamentada. La pregunta vino fundamentada. Profesor, observo que el Acuerdo de Ginebra se ha utilizado durante muchos años y no pasa nada. Volvemos ahora al Acuerdo de Ginebra. Usted nos habla que busquemos los medios de solución de las controversias. Pero ¿qué pasa si en 10, 20, 30 o 40 años no se consigue una solución? Yo no le respondí la pregunta, como suelo hacer a las preguntas que me hacen mis estudiantes, los que lo han sido lo saben, sino que le pasé la pregunta a uno de los más brillantes estudiantes que he tenido en los últimos 40 años, el señor Pedro Manuel Mezquita Arcaya. Señor Arcaya, ¿qué opina usted de este tema? Y él contestó con una naturalidad extraordinaria: profesor, deberíamos ir a la Corte Internacional de Justicia. Al final, o guerra o la Corte Internacional de Justicia. Esto lo traigo a colación porque hasta el 7 de junio de este año, Venezuela había venido negando la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Lo que nuestros alumnos hace 40 años vieron como una posibilidad simple, sencilla y natural. Uno de los estudiantes que más se involucró con el tema es hoy un famoso, prestigioso y respetado profesor de esta universidad, Juan Rafali. Realizó unos argumentos extraordinarios, tan extraordinarios que fue llamado a la televisión para que los expusiera allá. Y a lo mejor esa fue su primera visita a las cámaras, que luego he visto ha visitado muchas veces más. Bueno, hace 40 años, en ese juicio simulado, abrimos el pensamiento de nuestros estudiantes sobre esta controversia, que tiene muchos capítulos y que, como en todos los asuntos en donde hay dos posiciones, hay que centrarse no en la de uno nada más, sino si no voy a defender a la del otro, si no voy a aceptar a la del otro, por lo menos voy a estar preparado para rebatir la posición del otro. Yo me alegré muchísimo y el entusiasmo de esos alumnos de 1982, ya lo ven ustedes, me ha llegado hasta el día de hoy, porque en verdad que fue un curso extraordinario. Ahora, ¿qué es lo que debería ocurrir para ir terminando mis palabras? Venezuela ha comparecido a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. La Academia de Ciencias Políticas y Sociales, los profesores dedicados a la materia, a la doctrina venezolana, han venido insistiendo en la necesidad de que defendamos estos territorios. Y no es rechazando la jurisdicción de la Corte donde lo vamos a hacer, es preparándonos convenientemente para llevar adelante la defensa de este territorio en donde el derecho acompaña a Venezuela. El 7 de junio del 2022, Venezuela compareció y propuso unas excepciones preliminares. La Corte Internacional de Justicia dictó un auto de proceder por medio del cual determinó que hasta el 7 de octubre de este año tendría Guyana lapso para responderla, lo cual ya ha ocurrido. Probablemente pronto habrá una audiencia oral donde se escucharán a ambas partes para que se refieran a estas excepciones provisionales, estas excepciones establecidas. Puede ocurrir que la Corte Internacional de Justicia declare con lugar las excepciones propuestas por Venezuela, con lo cual se extingue el proceso, y puede ocurrir que las declare sin lugar, con lo cual continúe el proceso. Si las declara sin lugar, con lugar y finaliza el proceso, el asunto vuelve al Acuerdo de Ginebra. Si las declara sin lugar y continúa el procedimiento, entonces allí hay varios supuestos. En ese caso, debería seguirse sustanciando el juicio, debe determinarse cuál es el lapso para que Venezuela produzca sus defensas, que era donde estaba el juicio en el momento en que se propusieron los asuntos preliminares, y debe pasar finalmente a dictar sentencia. Puede ocurrir que la Corte declare válido el laudo arbitral del París del 3 de octubre de 1899 y que firma la frontera allí establecida. Allí la Corte tendría muy bien que determinar cómo no hubo inmotivación. Allí la Corte tendría que
dejar de lado todas las pruebas referidas a la falta de apreciación de los títulos de Venezuela, a la extravieres o ultrapetita en la que incurrió la sentencia, y sobre todo a todas las pruebas que hay respecto de la violación al principio de imparcialidad de los árbitros. Puede ocurrir, segunda opción, que la Corte declare nulo el laudo arbitral, y con ello se abre la cuestión conexa de determinar cómo se establecen ahora las fronteras. Aquí hay varias posibilidades. Puede ocurrir que la Corte decida resolver ella directamente la delimitación de las fronteras a través de una sentencia que resuelva al fondo o mediante un procedimiento incidental, que bien podría ocurrir, dedicado exclusivamente a la fijación de la frontera, que implica también, obviamente, un asunto que es muy importante, la implicación de las áreas marinas y submarinas. En el supuesto que declare nulo el laudo arbitral, también puede ocurrir que la Corte remita la cuestión conexa sobre delimitación de las fronteras a la ONU, al secretario general de la ONU, argumentando que la delimitación no tiene carácter jurídico, sino técnico, y por lo tanto no le corresponde a esa jurisdicción resolver de ese asunto. En este caso, el secretario general de la ONU, que fue quien mandó el asunto a la Corte, lo recibe ahora con el laudo anulado y le correspondería regresar a la aplicación del Acuerdo de Ginebra para hacer la delimitación. La Corte podría ordenar, tercera opción, a las partes volver a la aplicación del Acuerdo de Ginebra y agotar los medios a los que se refiere el artículo 33, con lo cual las partes deberían tratar de aprovechar mejor la circunstancia para llegar a una solución de la controversia. Finalmente, la Corte podría remitir la delimitación de la frontera a un nuevo tribunal arbitral y que se dictara un nuevo tratado arbitral para determinar la delimitación de la frontera previa a la declaratoria de nulidad del laudo de París del 3 de octubre de 1899. Si la Corte decide anular el laudo, entonces habría que determinar cuál es el derecho aplicable. Existen tres fuentes para solucionar este asunto. En primer lugar, podría ser el Tratado de Washington del 2 de febrero de 1897, que bien aplicado, sin embargo, aun cuando fue solo en inglés y aun cuando Venezuela no nombró a sus árbitros, tiene cláusulas que permitirían volver el asunto a una posición de justeza, porque los árbitros están obligados a examinar los títulos jurídicos de las partes. Puede ocurrir, segunda fuente de derecho, que la Corte decida resolver el asunto de acuerdo a lo dispuesto en el Acuerdo de Ginebra, y ese sea el derecho aplicable para resolver la cuestión conexa de la reclamación. En este supuesto, debería atender la Corte al espíritu y propósito del Acuerdo de Ginebra, que fue solucionar la controversia, porque de ese espíritu y propósito del Acuerdo de Ginebra se desprende que el laudo arbitral del 3 de octubre de 1899 no produce los efectos de la cosa juzgada, no solucionó la controversia y es un acto jurídicamente inexistente. De otra manera, no se hubiera suscrito el Acuerdo de Ginebra reconociendo que había una controversia. Puede ocurrir finalmente que la Corte decida anular el laudo de París del 3 de octubre de 1899 y aplicar los principios y reglas del derecho internacional público. En caso de utilizar estas reglas, se apartaría de los instrumentos normativos a los que hemos referido y buscaría la aplicación del derecho aplicable a la controversia en el caso concreto. En ese supuesto sería difícil abandonar principios tan importantes como la de la motivación del laudo, la imparcialidad de los árbitros, el iutis possidetis iuris, entre otros. Sería de esperar que Venezuela esté, después de 200 años de controversia, bien preparada para llevar adelante este asunto. Qué bueno que la generosidad de nuestro decano, miembros del Consejo de Facultad de la Universidad Católica Andrés Bello, autoridades y alumnos hayan permitido en la mañana de hoy debatir sobre este tema tan importante. Gracias.
En nombre de la Facultad de Derecho, agradecemos al profesor Rafael Badel por su excelente y muy oportuna exposición. Esperamos que sus palabras acerca de la situación generada por la controversia del Esequibo motiven la discusión jurídica y a nuevas investigaciones en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés. Con esto concluimos esta actividad agradeciendo a todos por su presencia en la mañana de hoy. Tengan todos muy buenos días.